abscesos y otro que es la fibrosis retroperitoneal. ¿Sí? Entonces, hablando dentro de los abscesos, ¿qué patologías creen que puedan condicionar un absceso en el espacio retroperitoneal? Infecciones. ¿Por qué? Una apendicitis, sí. ¿Qué tipo de apendicitis? No todas las apendicitis. Un apéndice o una posición de un apéndice en específico. La retrosecada. ¿Por qué será que la retrosecada? Porque está en contacto íntimo con el retroperitoneal. ¿Sí? Entonces, una apendicitis que se perforó, diseminó su contenido, entonces podríamos imaginar que esta peritonitis, bueno, esta apendicitis que va a generar un absceso del espacio retroperitoneal lo va a hacer de forma, ¿qué? Por continuidad, ¿sí? El retroperitoneal no es más que si nos ponemos a la cabeza una imagen y cómo analizar el retroperitoneo, es como si nosotros observáramos de frente una carne al vacío. ¿Han visto alguna de la carne al vacío? Es un plástico que casi que está adosada sobre la carne. Imagínense la misma estructura, pero adosada hacia el retroperitoneo. Imagínense los riñones y todas las estructuras de esa forma. ¿Sí? Entonces existe comunicación con todo el espacio retroperitoneal. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que es importante los abscesos retroperitoneales. Ahí es donde cobra especial relevancia los abscesos retroperitoneales. Que si no se curan a tiempo, si no se tratan a tiempo, pueden diseminarse a las diferentes estructuras. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podría generar un absceso retroperitoneal? ¿Una qué? Sí, podría ser. ¿Otra? Úlcera perforada. Úlcera perforada, muy bien. ¿Úlcera duodenal? Sí. Cuando haces un homero. Úlcera duodenal perforada. Perfecto. ¿Qué otra patología podría generar o condicionar? Pancreatitis. ¿Alguna otra cosa? Perforación iatrogénica. ¿De qué? ¿Qué más es el libro? Pero claro, todo de ya de unas, estamos ahí. Perforación iatrogénica del blanco gastrointestinal. Ya. No es muy común, no es muy frecuente. ¿Ya? Pero la pancreatitis sí. ¿Estamos de acuerdo? La pancreatitis, ¿qué creen que pueda condicionar? Vamos a hablar de una pancreatitis bien específica, la pancreatitis necrohemorrágica, que condiciona dos signos semiológicos. Signo de Grey Turner y el signo de U. ¿Sí? ¿Qué generan qué? Dijimos, bueno, eso ya van a avanzar a hacerlo bien. Que es una coloración violácea periumbilical y a los ¿sí? Entonces, ya, eso cuando les enseñaban a sumar en Kinder 2, ya les enseñaban que es aplicar y demás cosas, entonces ya lo saben de memoria. No es necesario que les explique eso. Pero ¿por qué se condicionaría un absceso retroperitoneal? Por esa causa. Porque cualquier tipo de tejido que se necrosa, ¿qué genera? ¿Qué podría generar? Traslocación bacteriana. Y si hay traslocación bacteriana, ¿qué genera? Migración de los polimorfonucleares, inflamación, y esto perpetúa ¿qué? La inflamación y el absceso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto, hasta ahí, excelente. ¿Qué otra patología podría condicionar un absceso retroperitoneal? Que tenga que ver con los riñones. ¿Una pielonefritis condicionará? Definitivamente sí condiciona un absceso retroperitoneal. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? ¿Un hematoma condicionará un absceso retroperitoneal? Indistintamente del origen, ¿verdad? Va a generar un absceso retroperitoneal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, excelente. Entonces, el manejo del absceso retroperitoneal es igual al resto de los abscesos. ¿Qué se debe de hacer frente a un absceso? ¿Y cuáles serían las vías de abordaje para el drenaje del absceso retroperitoneal? Que ustedes se puedan imaginar. La más avanzada sería la punción ecoguiada o por tomografía. ¿Se haría con qué? Con un catéter Pigtail de 14 French, pero no siempre es viable. ¿Por qué? Porque independientemente de la localización en donde esté el absceso, no va a ser posible funcionarlo. Y otra causa sería que sea multilobulado. ¿Los abscesos serán multilobulados? ¿Qué será multilobulado y qué será unilobulado? Un solo foco. ¿Sí? Correcto. Y si yo le quiero poner un catéter y es multilobulado, ¿puede ganar todo? No, esa es una principal causa. ¿Sí? Otra causa, que la localización sea complicada de atravesar.
¿dónde sería una zona complicada de llegar? Duodenal, por ejemplo. En esa zona. Tú quieres hacer una función anterior, tienes la cava anterior. Quieres hacer una función lateral, tienes la supraduodenal. En ocasiones no se puede. De tal manera. Pero digamos, estuviera lateral, ¿se podrá ordenar? Sí, perfectamente sí. Lo pones de costado, divides una línea, la línea extiende en media, y introduces tu catéter de 14 frames y lo rodeas. ¿Qué otra forma podríamos, o qué otra manera podríamos tener a la mano para hacer un drenaje? ¿Por vía lámparos? ¿Sí? Es la más indicada, se podría decir que es el golpe estándar actualmente, el drenaje por laparoscopía, y si no se pudo y es un drenaje fallido, ¿qué haríamos? Laparoscopio sigue siendo quirúrgico, si tú le haces percutáneo sigue siendo quirúrgico. Un acceso ante o una cirugía abierta o una laparotomía explorada. Y ya está, fin de comunicar. Que en palabras simples y llanas se traduce en le abrimos de extremo a extremo, vemos dónde está el acceso, lo drenamos y cerramos y nos vamos. ¿Qué complicaciones tendrá hacer este procedimiento? Podría ser otra cosa más importante que eso. Si está la infección en el retroperitoneo y yo le abro el peritoneo, ingreso hasta aquí, ¿qué podría causar? Una peritonitis, ¿verdad? Podría hacer una translocación bacteriana hacia toda la cavidad abdominal. ¿Sí? Esa es una complicación de un acceso al cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Una peritonitis secundaria. ¿Sí? ¿De qué estarán constituidos los abscesos? ¿Serán de un solo género? ¿Serán de 2? ¿De 3? ¿De 4? ¿De 5? ¿De 100? De los que te puedas imaginar, ¿verdad? De todos los que se puedan imaginar. Entonces es complicado de manejar cuando genera una peritonitis polimicrobiana, especialmente si es de un origen ácido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Y qué deberíamos hacer? Esto no está en el libro como tal, pero hay una regla no escrita. Que vamos a ir hablando más adelante. Vamos a hablar sobre los diámetros, los tamaños y sobre el manejo antibiótico. Ahora, respecto a las fibrosis, ¿qué producirá una fibrosis? ¿Qué creen que podría? Cicatrización, se puede hacer la fisiopatología. Pero esta cicatrización del tejido del retroperitoneo, que es un tejido vascular o avascular, vascularizado, ¿verdad? Entonces, si genera una cicatrización de la zona, ¿qué podría generar? Imagínense fibrosis, está fibrosando. Un tejido que en teoría debería de ser laxo, ¿verdad? Y que por ese tejido laxo avanzan estructuras muy importantes que tienen flujo, ¿verdad? Como por ejemplo los uréteres que tienen flujo de orina. La arteria aórtica tiene un flujo sanguíneo constante hacia todo lo que es los miembros inferiores. La vena cava que recoge sangre desde todos los miembros inferiores. Si existe una cicatrización y posterior fibrosis de estas estructuras, ¿creen que en algún momento se va a ocluir? Sí, ¿verdad? ¿Y si se ocluye, qué pasaría? Si nosotros ocluimos a este nivel, el ureter, ¿qué pasará? ¿Va a generar qué? Pielonefritis por una oclusión. ¿Qué clase de lógica es esa? Una hidronefrosis que casualmente recibe el nombre de injuria renal, opción A, presrenal, renal, opción B, opción C, postrenal, opción D, ninguna de las anteriores, opción E, todas las anteriores. ¿Qué dice el público? ¿Qué opinan? Postrenal. ¿Seguro? ¿Qué era la pregunta? ¿Qué dice el público? ¿Qué opinan? Chan, 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 chan. Qué complicado de entender. Postrenal, pues si está después del riñón, ¿qué va a ser? Postrenal. Y si fuera prerrenal,
¿Qué lo irriga o qué irriga al riñón? Entonces, casualmente será de esa región. Es pre. Sí, ¿no? Cualquier estructura que tenga que ver con el riego. Bueno, pero eso hoy en día no le va. Está llevando, bueno, eso ya lo van a ver más adelante. Pero tiene que ver con eso. Pero para adelantarles un poquito, existe injuria del tipo prerenal, renal y postrenal. Todo lo que tenga que ser como obstrucción, casi que es una regla. El ureteriodonal recibe el nombre de postrenal. ¿Y cuáles serían los que reciben el nombre de renal? Todas las glomerulopatías, ya sean autoinmunes o adquiridas. ¿Y cuáles serían del tipo prerenal? Cualquier tipo de patología que condicione una disminución del riego sanguíneo hacia el riñón. Fin del comunicado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces generaría una patología del tipo postrenal. ¿Y qué condicionará eso si nosotros cumplimos el uretero? Una hidronefrosis. ¿Y una hidronefrosis qué condicionará? Muy tarde sí pasa, pero no van a pasar ya la siguiente clase. Si llegan 10 minutos tarde. Muy bien, entonces, hidronefrosis. ¿Y la hidronefrosis qué generará? Un edema perirenal, que a su vez podría generar translocación bacteriana en un absceso renal. ¿Será? Sí, claro que sí, definitivamente sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entonces, podríamos concluir que todo lo que tenga que ver con fibrosis del espacio retrorenal, o digo del espacio retroperitoneal, podría conducir a diferentes patologías y múltiples complicaciones. Sí, ¿verdad? ¿Y cuál será el tratamiento? Sí, bueno, no dijimos. Vamos a hablarlo más adelante, pero hasta el 70% son de origen autoinmune. ¿Sí? Y el otro 20 a 30% responden a infecciones del retroperitoneo previas. ¿Sí? Vamos a hablar a fondo de eso. ¿Qué tendrás de posibles? ¿Sí? Fácil del retroperitoneo, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? ¿O soy yo el que lo repasa? Muy bien, entonces dentro de la anatomía quirúrgica del retroperitoneo dijimos, ya habíamos conversado de sus límites, pero para recordar, dijimos que tiene un límite y su límite superior es el músculo diafragma. Su límite inferior dijimos que es el músculo elevador del anal. Su límite anterior es el peritoneo y el posterior, dos músculos. ¿Y? Muy bien, excelente. ¿Les queda alguna duda de eso? Y dijimos que esto conlleva o se engloba posterior al peritoneo, que tiene doble hoja, un peritoneo parietal y un peritoneo visceral, que a su vez actúan como un saco aislante. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y que todo lo que esté posterior a estas estructuras recibe el nombre de órganos retroperitoneales o retroperitoneales. Que para fines prácticos, ¿qué contiene el espacio retroperitoneal? Tejido areolar, laxo, vascular o avascular. Vascular, sumamente vascular. ¿Sí? Listo. Con que sepan eso estamos perfectos. Siguiente. Entonces, peritoneo y retroperitoneo. ¿Cuál dijimos que era la articularidad del peritoneo? Que es una estructura que sirve de protección, lubricación e inmunoglobulina. Dijimos que en las células mesoteliales del mesenterio se genera un líquido peritoneal a razón de
50 a 100 ml cada 24 horas y se encarga del recambio el peritoneo al generar absorción de pis. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ninguna. Excelente. Siguiente. Entonces, aquí, capa del peritoneo parietal, capa del peritoneo visceral, ya la conocen, ya la habíamos conversado. Siguiente. Las regiones topográficas. Dijimos que el colon transverso dividía la cavidad abdominal peritoneal en dos. Una, la supramesocólica, y la inferior, la inframesocólica. ¿Cuáles dijimos que eran los órganos que están supramesocólicos? Son, dijimos, el de derecha a izquierda vendría el hígado, después pan, después el vaso. Y parte o la porción superior de él es listo. ¿Y qué sería lo que está por debajo? Todo lo demás. ¿Y qué sería todo lo demás? ¿Qué? ¿Qué? Lo más fuerte que decimos. Y hay uno, y después colon ascendente, colon descendente, sigmoides. ¿Qué más hay? ¿Qué? El cielo. El cielo es parte del colon ascendente, pero bueno, ya. Después, ¿qué más? ¿Ah? ¿Sí? Glándula suprarrenal, sí, demás. Listo. Creo que no hay duda en ese sentido, ¿no? Muy bien, siguiente. Entonces, dijimos que si bien el riñón funciona o cumple la función de definir las regiones topográficas de todo lo que es el espacio retroperitoneal, dijimos que hay un espacio pararrenal anterior. ¿Qué dijimos que está? Todo lo que está por encima de los riñones. ¿Qué estructuras dijimos que están? El dúo. Dúo, ¿qué está por aquí? Sé que esta está dibujando, no manches. El duodeno, después el páncreas. ¿Tan complicado? No. ¿Qué es lo que está pararrenal de forma medial? Los grandes vasos. Y lateral, colon ascendente y colon descendente. Inferior, los la vejiga no es retroperitoneal, por si acaso, ¿verdad? ¿Por quién ha dicho que es retroperitoneal? Jamás dijimos que la vejiga es retroperitoneal. ¿Qué será la vejiga entonces? Muy buena pregunta. Si no es retroperitoneal, será peritoneal, ¿no? Todo lo que no esté en el retroperitoneal está dentro del peritoneo. ¿Y en qué parte estará del peritoneo? Chan, 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 chan. Vamos a imaginarnos una persona del sexo femenino. Posteriormente, primero estará el recto. Anterior al recto estará, ¿qué estructura anatómica tienen las mujeres que los varones no tienen? El útero. Anterior al útero estará la vejiga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora sí, sí, ¿recordaron sus profundos conocimientos sobre la anatomía? Sí, ¿verdad? Tras una imagen audiovisual, todo va a ser así. ¿Aló? Muy bien, entonces dijimos que la vejiga es peritoneal, está dentro de la bolsa peritoneal. ¿Cómo entonces llegará el ureter desde el espacio retroperitoneal hasta el espacio peritoneal? Preguntas que no nos dejarán dormir. Pero en realidad atraviesa todo lo que es el retroperitoneal hacia anterior. ¿Sí? Es una estructura que hay que cuidar en determinadas cirugías, como por ejemplo una semicolectomía. ¿Sí? Es una pregunta de residencia más que de internado, pero se debe de cuidar las dos estructuras en las diferentes semicolectomías.
tanto derecha o izquierda. Entonces, en el momento en el que les hagan la pregunta, cuando ustedes estén viendo una hemicolectomía y les digan qué órganos debemos de cuidar, ustedes van a decir el... ¿Sí? Bueno, esto pregunta de residencia. Muy bien. Siguiente. Dijimos que dentro de todo esto, los órganos retroperitoneales en teoría primarios serían todos los que están englobados y adosados por el peritoneo hacia posterior, ¿sí? ¿Y qué estructuras dijimos que están adosadas por la fascia de colon? Dos estructuras dijimos que están adosadas por la fascia de colon: colon ascendente y colon descendente. Es lo que el libro nombra como estructuras retroperitoneales secundarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en teoría todo el colon ascendente y descendente no está completamente dentro del espacio retroperitoneal, ¿verdad? Está simplemente casi la mitad. ¿Sí? Esto está adosado, dijimos, por la fascia de TOL. Que dijimos que hay una fascia de TOL 1, TOL 2, TOL 3 y TOL 4. La TOL 3 dijimos que adosa el duodeno. ¿Sí? ¿Y el duodeno a qué estructura superior del tubo digestivo se conectará? Estómago. ¿Y el estómago será peritoneal o retroperitoneal? Peritoneal. Es por eso que dice la primera porción del duodeno, que para términos generales estaría conectada hacia lo que es el estómago, no vendría siendo retroperitoneal. Detalles. ¿Qué otra estructura dijimos que no es retroperitoneal? O bueno, que sí es retroperitoneal, pero que tiene una porción que no es. La cola de páncreas. ¿Sí? Esas tres estructuras comunes. Colon ascendente, colon descendente, la primera porción del duodeno y la cola de páncreas, en teoría no son retroperitoneales porque no están adosadas completamente hacia el espacio retroperitoneal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Cuchicheos, chismes, no sé? ¿Algo sobre el retroperitoneal? ¿Nada? Muy bien, siguiente. Entonces, dentro de la fisiología y las funciones de los principales órganos retroperitoneales, podríamos soslayar y subrayar que los riñones tienen la importante función de filtrar. ¿Qué? ¿Filtrar qué? ¿Qué van a filtrar? El agua que tomas, que filtra. Líquidos, no digas. ¿Y por dónde es que lo filtra? Por el riego sanguíneo, ¿verdad? ¿Y cuántos ml por minuto filtra el riñón? Según la fisiología de Geico, 125. ¿Sí? Según el gasto urinario, ¿cuánto debería de ser de una persona promedio? ¿Cuánto debería de ser lo normal superior alto y lo normal inferior bajo? Chan, 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 chan. 1 ml kilogramo peso hora. ¿Y cuál es lo mínimo? ¿Dónde va a verlo? Bueno, 1 ml kilogramo peso hora es lo normal o superior, y hasta algunos libros dicen 1.5 ml. Dependiendo. Hay mucha literatura. Hay otros libros que dicen 1 a 1.2, otros hasta 1.5. Entonces vamos a imaginarnos una persona de 100 kilos con 1 ml kilogramo peso hora. ¿Cuánto de gasto urinario tendrá en una hora? 100 ml. El piso inferior de gasto urinario es 0.3. En esa persona de 100 kilos, ¿cuánto será? 30 ml. Pero esa es la fórmula precisa. ¿Sí? 0.3 o 0.5 hasta 1 o 1.2 ml kilogramo peso hora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Aunque no lo crean, esa va a ser una de las cosas que más les va a hacer sufrir el internado. Sacar el gasto urinario. Ahora el páncreas, ¿qué funciones tendrá el páncreas? ¿Qué funciones cumplirá el páncreas? Será una glándula endócrina, exócrina. Excelente. Dentro de sus funciones exócrinas, ¿cuáles serán? Exócrina.
uno de los islotes beta de Langerhans? Insulina. ¿Qué función tiene la insulina? Transportar. No es que venga la insulina y agarre a la glucosa y lo diga, ven, te voy a transportar. Se une a los transportadores de las células y permite la apertura e ingreso de gas. A los transportadores de las células. Receptores celulares. ¿Y hacen qué? Permiten el paso de la glucosa hacia el interior de la célula. Perfecto, eso así como médicos, ¿no? Decir, sirve para transportar la glucosa. ¿Y a dónde la transportan? No digan cosas. ¿Qué otra función cumple el páncreas? Enzimas digestivas. Las enzimas digestivas sí, pero seguimos con lo de la glicemia, con el glucagón. Seguimos con el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Aumenta la glucosa. No manches. ¿Cómo? Esas respuestas me las puede dar el policía que abre la puerta abajo y además tu carnet de él, a pesar de que no haya estudiado medicina. Actúa en el ciclo de la gluconeogénesis, convierte el glucógeno en glucosa, deriva. Estimula la liberación de glucógeno por un órgano que se encarga de almacenarlo. ¿Cuál es? El hígado. Entonces, ¿qué hace? Biodisponibiliza el glucógeno para que pase a ser glucosa y pueda ser aprovechada por el organismo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa libera? Somatostatina. ¿Y qué función tiene la somatostatina? ¿Inhibe qué? La somatostatina, hormona del crecimiento. Exacto. Entonces podríamos argumentar que si bloquea la hormona de crecimiento, ¿y dónde está la hormona de crecimiento? En todos los órganos y tejidos, ¿verdad? Y si se estimula, entonces, ¿qué pasaría? Bloquea, ¿verdad? ¿O no? Pero en realidad no es esa su función de la somatostatina que genera el páncreas. Aunque parezca ilógico, la somatostatina del páncreas lo que hace es bloquea el peristaltismo intestinal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes preguntarán, ¿por qué bloquearía el peristaltismo intestinal si en realidad nosotros necesitamos el peristaltismo intestinal? ¿Verdad? Esa es una excelente pregunta. Pero hay determinadas drogas que nosotros usamos en reparaciones intestinales, como por ejemplo que unas grandes reparaciones intestinales, las hemicolectomías izquierdas. Si nosotros le hacemos una hemicolectomía izquierda a un paciente y este paciente tiene proteínas bajas, está viejito y todo lo demás, no había stapler, que tuvimos que hacer una manual, ¿qué creen que pueda pasar de este paciente? Se espera todo lo peor que podría pasar de esa cirugía, ¿verdad? ¿Y cuál sería la peor complicación de esta cirugía? La ineficiencia de la sutura, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existiría una adecuada cicatrización, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sería un factor predisponente más alto para esta ineficiencia de la sutura? El peristaltismo intestinal. ¿Estamos de acuerdo? Si el intestino se mueve y fuerza movimientos bruscos sobre tu hilo que tú le hiciste la sutura, aunque le hayas hecho la sutura más hermosa del mundo, pero este paciente, uno, tiene proteínas bajas, tiene una deficiencia en la cicatrización y aún así su intestino tiende a moverse, ¿qué esperas? Todo lo peor. ¿Sí? Para eso se usan invocaciones somatostatina sexuales. ¿Estamos de acuerdo? Por esa función que da la páncreas. Somatostatina se libera casi en todo el cuerpo y inhibe, sí, el crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Y las glándulas suprarrenales qué función tendrán? Hablando de eso, de las otras, las enzimas digestivas que tiene el páncreas. ¿Cuáles son? ¿Ya qué más? ¿Tripsis? ¿Tripsina, tripsino? Bueno, ¿qué harían? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las funciones? ¿Para qué se libera? ¿Para qué se secreta? Digieren proteínas. Exacto. Para la desnaturalización de las proteínas, ¿en qué? ¿En qué se desnaturalizan las proteínas una vez que se separan? Tan sencillo como eso, ¿sí? ¿Tendrá que ver algo la tripsina, el tripsinógeno y la pancreatitis? Chan, 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 chan.
Sí, pero eso que se los enseña en Castro. Pero sí cumple un rol fundamental en la pancreatitis. ¿Sí? ¿Y cuántos tipos de pancreatitis habrá? Las principales. Hay como 5, pero las principales son 2. Una, la pancreatitis de origen alcohólica, muy bien, está bien dicha esa. Y otra, importantísima, las más comunes dentro de nuestro medio, biliar. ¿Y por qué será una pancreatitis de origen biliar? ¿Qué dijimos que era una colelitiasis? Presencia de litos en la vesícula biliar, dijimos, ¿verdad? Y la vesícula biliar a su vez dijimos que se conecta con qué estructura. Si esto es el hígado, aquí está nuestra vesiculita, tiene un conducto cis-hígado, que a su vez se une con una estructura que sale del hígado, comúnmente conocida como el conducto hepático. De la unión de ambos, fruto de este amor, nace un conducto colero, ¿verdad? Y desemboca en qué porción del duodeno dijimos? En la segunda porción, ¿verdad? ¿Eso dijimos o no dijimos? ¿Sí? Ahora sí, la colelitiasis es la presencia de litos dentro de la vesícula biliar y este lito migrará. ¿Qué nombre recibiría si migra hacia el coledocolitiasis? Coledocolitiasis, ¿verdad? Y si esta coledocolitiasis avanza más y se queda justo en el ingreso hacia el duodeno, ¿qué otra estructura se adosa aquí dijimos? El conducto de Wilson, que a su vez es el conducto pancreático, ¿verdad? Eso dijimos, ¿verdad? Entonces, si se obstruye esa zona, ¿qué pasa? Eso, pero ¿bajo qué mecanismo? Se activa primero el tripsinógeno, pasa a ser tripsina y activa la amilasa y la lipasa, las enzimas digestivas, y pasa a ser una pancreatitis. Tan sencilla como eso. Fisiopatología de la pancreatitis en 10 segundos. Y en el libro son como que 50 horas. Pero ese es el origen principal. Ahora, ¿cómo será el alcohólico? ¿O cómo será la pancreatitis de origen? ¿Cómo creen que será? ¿Qué hará el alcohol en el tubo digestivo? Después de que ustedes se van a, no sé sea cual sea el que vayan y quieren alcohol de dudosa procedencia, ¿qué es lo que genera en el tubo digestivo? ¿El alcohol será irritante? Sí. ¿Y qué generará en el tubo digestivo? Irritación. ¿Y la irritación sostenida qué generará? Independientemente del tejido. Cicatrización, ¿verdad? Entonces la fisiopatología de una pancreatitis es la cicatrización de ¿qué conducto se llama aquí el que desemboca en la segunda porción del duodeno? ¿Qué? Ampolla de Backe. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿no? Sencillo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuántos ml dijimos que genera el páncreas por día? ml. Que son bárbaros. ¿Cómo se lo pongo? Y eso que se los he repetido como 5 veces, creo que se los he repetido. De 600 a 800 ml. Dijimos que el hígado genera entre 1000 y 1200. Si suponemos que genera entre 600 y 800, cualquier obstrucción de la luz en este segmento generará un reflujo. Sí, ¿verdad? Y eso condicionará la activación de las enzimas. Así tienen la fisiopatología de los pancreas. Es tan sencilla como eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los grandes vasos que atraviesan, ¿qué patologías podrían generarse dentro de los grandes vasos? ¿Qué? La disección aórtica, perfecto. ¿Y la disección aórtica qué condicionará? ¿O qué pasará después de que se diseccione? ¿Qué es la disección aórtica para empezar? ¿De quién? De las capas del endotelio con la muscular. ¿Qué pasa? Hay una división y ¿Se separan? Sí. ¿Y hay una qué? La sangre fluye entre las capas. Eso es una de esas. ¿Cuántas capas tiene la arteria?
Muy bien. ¿Y qué es lo que pasará si la sangre fluye entre una de ellas? Separa esas estructuras, ¿verdad? Y si las separa, ¿seguirá su flujo o su cauce? No. Muy bien. ¿Y qué condicionará entonces? ¿Un qué? Un aneurisma. ¿Y un aneurisma qué generará? Si se rompe. Un ema con la venia y gracia, si es que no se muere por un choque hipovolémico, le condicionará un hematoma retroperitoneal. ¿Será la única causa de hematoma retroperitoneal? No. Cualquier estructura sangrante de aquí, sea cual sea, que genere un escaso flujo sanguíneo hacia el retroperitoneal generará un hematoma retroperitoneal. Y el hematoma retroperitoneal es un caldo de cultivo para un. ¿Qué es lo que pasa? Absceso retroperitoneal, ¿verdad? Por translocación bacteriana. O no, un hematoma no es un caldo de cultivo para un absceso, ¿verdad? Intercomunicado. Siguiente. Dijimos que bueno, la anatomía quirúrgica para las distintas patologías que nos podrían funcionar en el retroperitoneo. Para una nefrectomía, ¿qué tipo de cirugía pancreática ustedes creen o condicionan que se podría hacer con un espacio de otro? ¿Qué cirugías de páncreas conocen? No tienen derecho a saberlo, definitivamente. No es su obligación conocerlas tampoco, pero sí es su obligación conocer que si hay una pancreatitis necrohemorrágica y si hay tejido necrótico pancreático, ¿qué se debería de hacer? Retirar. Al menos eso deberían de conocer, ¿sí? En una pancreatitis aguda necrohemorrágica, el tejido necrótico se debe de retirar. ¿Estamos de acuerdo? Esas son una de las principales cirugías que se realizan. ¿Qué otras cirugías se pueden realizar en páncreas? Pancreatectomías, enucleaciones, muchas cosas, que todas ellas conllevan a extirpar parte o porciones del páncreas dependiendo de la patología. ¿Sí? No tienen derecho a conocerlas. Si es que las estudiaran más a fondo sería increíble, pero no les hace perder mucho en el internado al menos. ¿Sí? Si ustedes quisieran ser cirujanos, ahí sí definitivamente, o si ustedes deciden una carrera quirúrgica, definitivamente. Mientras tanto, que ustedes sepan diagnosticar una pancreatitis, las complicaciones de la pancreatitis, dónde está el páncreas y qué es lo que puede ocasionar, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa, qué otra duda les queda acerca de los abordajes? Lo único que nos sirve el retroperitoneo es como una zona de localización para las diferentes estructuras anatómicas y independientemente de la cirugía venosa sería hacia la laparoscópica o abierta su localización y aborta. ¿Sí? Muy bien. Con que sepan eso, pero siguiente. Entonces, dijimos que hay. No hablamos sobre esto. ¿Qué otra patología podría condicionar obstrucciones en el espacio retroperitoneal? Los tumores. ¿Sí o no? ¿Qué habrá en el espacio retroperitoneal? ¿Habrá ganglios linfáticos? ¿Sí? ¿Y cuál es el tipo de cáncer de ganglios linfáticos? Los linfomas. ¿Y cómo se condicionan los linfomas o cómo se ven los linfomas? Es un ganglio linfático, opción A, aumentado de tamaño, opción B, disminuido de tamaño, opción C, un ganglio que desaparece de la nada, opción D, todas las anteriores, opción E, ninguna de las anteriores. Aumenta de tamaño, ¿verdad? Y si aumenta de tamaño, ¿qué pasará si digamos hay un ganglio linfático que está compresión extrínseca del organismo al que esté adyacente? Si está al lado del ureter, lo comprimirá. Si está al lado de la aorta, la comprimirá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podría generar distintos grados de compresión dependiendo de la localización. ¿Sería el único tumor que genera? No, incontables. Hay montones de leiomiosarcomas y demás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Muy bien, excelente. Los hematomas retroperitoneales ya dijimos que pueden condicionar abscesos retroperitoneales. Y dijimos que los principales abordajes del retroperitoneo se resumían en tres.
Una era la ecoguiada o por tomografía. Colocación de un catéter PIC-TI de 14 frames y se drena todo el absceso. Si es que es visible por tomografía o ecografía y si se puede alcanzar. Es lo que dijimos, ¿verdad? Ahora, en un drenaje laparoscópico, ¿qué deberíamos hacer? Opción A, ingresamos por vía laparoscópica y drenamos todo el absceso y le iniciamos terapia antibiótica. Opción B, drenamos el absceso, dejamos un drenaje y le iniciamos antibiótico-terapia. Opción C, solo lo miramos y iniciamos antibiótico-terapia. Opción D, todas las anteriores. Drenamos de una vez, ¿no? Total, ¿qué más da? Que se drene. Absceso drenado, absceso curado, ¿no? Fin del asunto. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Y por qué no iniciar solo antibiótico-terapia? Porque sí, se podría iniciar hasta esperar a ver cómo mejora y si no, pues... Definitivamente, ¿no? ¿Y qué condicionará esto? ¿Cuál será el origen y la condición para decir solo le doy antibiótico-terapia, le dreno más antibiótico-terapia o le dreno antibiótico-terapia y le pongo drenaje? la cantidad de litros. La cantidad del absceso. Es una regla no escrita, ¿sí? Es una regla no escrita. Si le preguntan a algunos imagenólogos les van a decir que sí, otros que no, pero en teoría es 5 ml. 5 ml o en este caso en su defecto 5 centímetros del absceso. Menor a 5 centímetros en teoría podría manejarse de forma clínica y conservadora con antibiótico-terapia. Si es que remite, perfecto. Y si no remite, hacemos las tres anteriores que vimos, ¿sí? Drenaje percutáneo, laparoscópico y o abierto. En este caso, los abscesos serán de un solo germen, 2, 3, 4, 5, 100, 200, los que haya, exacto, los que haya. Dentro de ellos habrá gram positivos, habrá gram negativos, habrá anaerobios y lo que se les ocurra, ¿verdad? Entonces, ¿qué antibióticos podríamos usar en estos pacientes? Chan, 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 chan. Este antibiótico tendría que pegar muy bien dentro de lo que son los gram positivos, tendría que pegar excelente dentro de lo que son los gram negativos. Y es más, como un plus, tendría que pegarle también a los anaerobios. ¿Qué antibiótico será este tan poderoso, tan preciso y efectivo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice el público? ¿Vancomicina? Tal vez. ¿Qué dice el público? ¿Imipenem? ¿O será que puedo usar más de un antibiótico? Sí, ¿no? A ver, ¿y cuál usaríamos en este caso? ¿Qué grupo de antibióticos pega muy bien sobre gram positivos y gram negativos? Cefalosporinas. ¿Y qué generación de cefalosporina? Tercera generación, como ejemplo, ceftriaxona. Muy bien, pero la ceftriaxona tiene una particularidad. Pega mejor en las vías biliares. ¿Cuál otro antibiótico que es suprime? Cefo. Muy bien, la cefotaxina. ¿Y será que puedo incluir más de un antibiótico? ¿Cómo cuál? ¿Una clorquinolona será? ¿Será posible? Claro, una ciprofloxacina, muy bien. ¿Y qué fármaco que ataca anaerobios cómo será? Metronidazol. ¿Qué es el comunicado? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Qué mochila? ¿Qué bolsita? Dijimos que podríamos usar un esquema triple antibiótico, ¿verdad?
¿Y qué usaremos por encima de esto? Un carbapenémico y bifenylopenémico. ¿Sí? Muy bien, siguiente. Entonces, ¿qué otra patología está escrita en el libro que se podría condicionar en el espacio retroperitoneal? La fibrosis retroperitoneal. ¿Qué dice que está condicionada en el 60 hasta el 70% son autoinmunes? ¿Y qué significa autoinmune? ¿Qué? Que el propio cuerpo lo ataque. Como ejemplos, ¿qué tendremos? ¿Qué? Esclerosis sistémica. Ya, ¿qué otra más? Otra más común, más común. Más común. Artritis. ¿Quién dijo artritis? Excelente, la artritis. Esto solo como ejemplo. ¿Sí? ¿Qué estructuras ataca la artritis? Las articulaciones. ¿Y qué contienen las articulaciones? Líquido sinovial. ¿Qué más? Colágeno. Después, ¿qué más? Cartílago, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema inmunológico? Ataca estas estructuras, ¿verdad? O en teoría se sensibiliza contra estas estructuras. Eso es lo que es una patología autoinmune. En este caso de la fibrosis retroperitoneal podremos entender que el sistema inmunológico se sensibiliza contra las estructuras del retroperitoneal. En este caso, contra el tejido alveolar laxo del retroperitoneal. ¿Y esto condiciona cicatrización y posterior fibrosis? Sí, esa es la fisiopatología. ¿Y cuál es el tratamiento para una enfermedad autoinmune? Si el organismo se ataca a sí mismo, ¿qué debemos hacer? ¿Suprimirlo o estimularlo? Suprimirlo. ¿Y qué tipo de medicamentos son supresores del sistema inmunológico? Los corticoides. ¿Qué corticoides son? Prednisona. Después. ¿Qué? Metilprednisolona. Muy bien, ¿qué más? Hidrocortisona. Muy bien, ¿qué más? Betametasona, dexametasona y todas las zonas, ¿no? Muy bien. En este caso nosotros podríamos usar un corticoide por vía oral. ¿Cuál sería? La prednisona. Y si nosotros tenemos un paciente internado y queremos ponerle un antibiótico endovenoso, sería la metilprednisolona. Fin del comunicado. Ahora, ¿qué medicamentos supresores del sistema inmunológico conocen? El metotrexato, la azatioprina, después micofenonato. ¿Qué más? Hay una infinidad de inmunosupresores. El que les guste. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo con este tratamiento? Tratar de disminuir la inflamación y con posterior disminución de la fibrosis. ¿Verdad? ¿Sí o no? Muy bien, excelente. ¿Alguna duda o pregunta ahí? Excelente. Entonces, podríamos concluir que el retroperitoneo es una estructura que alberga distintos órganos importantes, que son vitales, que tienen sus límites, que tienen, ¿qué más? Sus propias patologías, como por ejemplo la fibrosis retroperitoneal, que para términos simples y sencillos nos sirve para la localización de los órganos retroperitoneales, ¿verdad? Eso y más que nada es el retroperitoneal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿La lista? ¿Qué hora es? 1:45. 8. Ah, excelente. Muy bien. Fin del comunicado. Abigail Pinta.